Creo que la intervención del diputado Sergio Palazzo clarificó que estamos frente a un intento de aprobar una ley que de modernización no tiene nada. Una ley que claramente viola la Constitución. Para poder aprobar esta ley sin cometer un acto de violación en la Constitución, se tendría que haber procedido a la reforma de la Constitución. Primero que nada, eliminar de cuajo el artículo 14 bis. Con esta ley queda absolutamente de adorno. Segundo, el artículo 75, que habla de la no regresividad de las leyes. Y así con varios artículos más. Es una ley que de manera flagrante viola la Constitución prácticamente en la mayoría de los artículos. ¿Por qué? Porque es una ley que quita derecho al sector de los trabajadores. Es una ley que lo pone en una situación de asimetría absoluta con respecto a los patrones. Esta frase de Milei de que él añora la Argentina de hace 100 años. La Argentina de hace 100 años era la Argentina que describía Vialet Macé en su informe sobre la situación de la clase trabajadora en las provincias. El patrón te despedía, si era por las buenas y si era por las malas, con un fustazo en la cara. Te despedía. No había derecho a la jornada laboral. No había, por supuesto, derecho a las vacaciones. No había derecho a levantar la voz y querer defender algo que tuviera que ver con conquistas laborales. Se pagaba con la vida. Esta ley nos pretende retrotraer con otros modales a esa situación. En el año 1975 vino a la Argentina un equipo multidisciplinario a estudiar la simetría que había entre Canadá y Argentina en términos de desarrollo industrial, en términos de desarrollo universitario y educativo, en términos de desarrollo de su fuerza productiva, en términos de desarrollo del sector científico-tecnológico. En el año 75 se estudiaba la paridad que había entre un país del cono sur de América Latina y un país del norte como Canadá. Hoy el modelo que nos plantea Santiago Caputo, lo dice públicamente cada vez que puede, es Perú. El modelo que nosotros tenemos que lograr, si somos exitosos, si todo le va bien al gobierno de Javier Milei, es que lleguemos a ser como Perú. ¿Cómo es Perú? Perú tiene un 80% de trabajo en negro. Es decir, Perú tiene un 80% de informalidad laboral en este momento. Por supuesto, una macroeconomía sólida, que todos los neoliberales la alaban, sólida macroeconomía de Perú, un presidente del Banco Central que sobrevivió a 14 cambios de presidente de ese país, van más o menos 14-1, el presidente del Banco Central los vio pasar a todos, el resto terminó preso en Miami, suicidados, etcétera, etcétera. Ese es el gran modelo que tenemos que imitar. Un país que ni siquiera registra la desocupación. Y por supuesto, un país que tiene una burguesía rica, potente, opulenta, y un mar de pobreza del que está rodeado esa burguesía que vive encerrada en los límites de esa opulencia limeña que es famosa en el mundo. Pero el pueblo es pobre, no hay clase media. Han logrado convertir ese país en una especie de feudo del que lo disfrutan los que son los dueños de la riqueza, muy poco. Ese es el modelo que queremos replicar. Si ese es el modelo al que queremos llegar, hay que decir
que esta ley tiene una lógica irrebatible. Esta ley es para que seamos en el futuro un país como Perú. ¿Por qué? Porque lo que subyace acá es una decisión, llevar adelante una brutal reconversión que, como lo intentó Martínez de Hoz en el 76, consiste en terminar de destruir cualquier vestigio de industria nacional. Acá se lo preguntaron varios diputados y diputadas. ¿Por qué nunca el presidente Milei habla de industria? ¿Por qué no hay ningún ministro del gabinete que hable de algún plan productivo? ¿Por qué nadie está pensando en medidas protectorias en un mundo, incluido el propio Donald Trump, que hoy está claramente aplicando políticas para proteger la producción nacional? Y la respuesta es muy sencilla, porque la División Internacional del Trabajo a la que nos estamos subordinando vía Donald Trump, que no es casual, Donald Trump puso lo que había que poner para que Milei pudiera ganar una elección por un hocico, porque este país entraba en una crisis que no tenía retorno. Y no bastó con eso, volvió a intervenir y le pagó al FMI el último pago que tuvo que hacer la Argentina. Directamente. Entonces, en esa División Internacional del Trabajo, donde nosotros vamos a ser proveedores de energía, de recursos primarios, de tierras raras, y si tenemos suerte, entre comillas lo digo, vamos a ser beneficiados con la instalación de algunas bases militares de los yanquis en el extremo sur. Si ese es nuestro destino, sobra la industria, sobran los trabajadores industriales, sobra la clase media, sobra la universidad, sobra la ciencia y la tecnología, sobra todo aquello que hizo este país distinto al resto de América Latina. Quieren que seamos un país en el que la clase media desaparezca, y para eso esta ley es funcional. Tiene una lógica fría, una lógica despiadada, pero tiene una lógica. No es que es un error de cálculo, no es que hay solamente negocios como efectivamente los hay con el FAL y con otras cosas que plantea la ley. Además de negocio hay una búsqueda brutal de maximizar las ganancias, no con ciencia y tecnología, no con más productividad, bajando el costo laboral. Y se plantean bajar el costo laboral en un país que hoy tiene el salario más bajo de América Latina, medido en dólares medido en dólares Argentina, hoy está en el piso salarial de América Latina. Y vienen acá a hablar de que hay que bajar los costos. Y vienen acá a hablar de que de esta manera vamos a incentivar la inversión. No es verdad, la inversión no es verdad. No es verdad. Lo que se busca es una retracción brutal de los salarios, un debilitamiento de la organización sindical, porque es así. América Latina supo tener centrales sindicales muy fuertes, que hoy son una especie de pieza de museo, que hoy están desactivadas. ¿Cómo se las desactivó? En nombre de la libertad. Que cada uno haga el sindicato que quiera. Y hoy lo decía alguien acá. ¿Qué le va a costar a Techín armar un sindicato de empresa? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque el despido es gratis. Lo que protege la actividad sindical más que las leyes es esa institución que era la imposibilidad de despedir discriminatoriamente o despedir sin causa. Eso desaparece con esta ley. Quedamos atados de pies y manos. Esa libertad que se proclama, ¿qué libertad va a ser? ¿Quién va a tener la libertad de pararse ante un patrón mano a mano? Dicen, no, ahora los empoderamos. Ahora no van a depender de las burocracias sindicales ni de los aparatos, ahora son libres. Ahora se van a sentar con el patrón enfrente y le van a decir al patrón todas las cosas que quieren y le van a exigir. Pero ¿quién se puede creer semejante mentira?
Evidentemente lo que están haciendo es atando de pie y mano al movimiento sindical. Y el presidente Milei quiere esta ley, que creo que no la van a tener. Creo que mañana se van a llevar una sorpresa. Pero el presidente Milei quiere tener esta ley para ir a verlo a Donald Trump con los deberes cumplidos. Porque se paga. Lamentablemente se paga todo lo que Donald Trump puso para el salvataje de Milei. Y quienes pagan esto son los más pobres. Los más pobres que vamos a tener la libertad de elegir el salario más bajo. Y cuando no sea el salario más bajo, el tacho de basura en el que tengamos la mejor ración de comida. Lamentablemente, lo de FATE hoy demuestra eso. Lo de FATE hoy demuestra que este es un país que está lubricando el tubo por el cual van a caer a la informalidad cientos de miles de trabajadores. Porque si hasta ahora tenemos 300.000 despedidos, dentro de un año, anotemos la fecha, vamos a sentarnos acá a discutir si lo convoca el presidente de la comisión bien, y si no lo vamos a convocar nosotros. Vamos a sentarnos a discutir cómo fue la evolución de los despidos, del trabajo en negro y de la caída del salario. Esta ley le sirve a los 4 o 5 vivos que se quieren quedar con la Argentina a costa de nuestro pueblo. Por eso nosotros estamos en contra y vamos a presentar nuestro propio dictamen. Gracias. Muy bien, Hugo.